Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio más del curso de resistencia de materiales del tema, en este caso, de esfuerzos. El ejercicio dice lo siguiente: un carro que pesa 130 kilonewtons, cuando está completamente cargado, se jala lentamente hacia arriba por una pista inclinada mediante un cable de acero. Considere que el cable tiene un área de sección transversal efectiva de 490 milímetros cuadrados y un ángulo, en este caso, de inclinación de 30 grados. Nos está pidiendo calcular el esfuerzo de tensión en el cable. Bien, nos está pidiendo, en este caso, calcular el esfuerzo, ¿ya? Esfuerzo de tensión en este caso, ¿no? Y nosotros sabemos que el esfuerzo de tensión o de compresión se calcula mediante una fuerza sobre, en este caso, un área, ¿no? Pero no cualquier fuerza, sino una fuerza que sea perpendicular a esa área transversal, en este caso del cable. Y esa fuerza no va a ser otra que la fuerza de tensión que va a experimentar este cable dividido entre el área transversal, ¿no? El área transversal del cable que nos están dando de dato. Entonces, lo único que nos faltaría calcular sería la fuerza de tensión, ¿no? Porque mediante ya teniendo los datos, calcular el esfuerzo de tensión que experimenta el cable. Entonces, para calcular dicha fuerza, ¿no? Vamos a hacer un análisis, ¿no? Un análisis de este carrito. Es decir, vamos a hacer un DCL para luego, mediante ecuaciones de equilibrio, determinar el valor de esa fuerza de tensión. Entonces, para ello nos están diciendo de dato que este ángulo de inclinación es de 30 grados. Vamos a hacer el DCL de este carro, ¿ya? En primer lugar, experimentaría lo que vendría a ser una fuerza normal, ¿no? Una fuerza normal que es más perpendicular a la superficie de contacto, entonces esta sería una fuerza normal. Luego, experimentar lo que vendría a ser el peso, ¿no? El peso del carro, el peso del carro. En este caso, nos están dando de dato que este peso del carro vale 130 kilonewtons. ¿Qué otra fuerza experimenta el carrito? Pues experimenta la fuerza de tensión, ¿no? Producida por el cable. Entonces, también graficamos esta fuerza de tensión que va a ser saliente del carrito y va a ser hacia arriba, porque lógicamente, ¿no? Lo que va a querer hacer el cable es jalar, ¿no? Jalar hacia arriba al carrito. Entonces, aquí ponemos fuerza de tensión, que justamente es la incógnita que nos falta en el ejercicio. Ahora vamos a descomponer la componente, valga la redundancia, del peso, ¿no? Pero para ello, como estamos en un plano inclinado, nos vamos a, a plantear unos ejes, digamos, ¿no? Por ejemplo, un eje X' y un eje Y', para descomponer todas aquellas fuerzas que nos vayan en el mismo sentido de los ejes que nos hemos proyectado. Y esa fuerza, en este caso, sería el peso. Entonces vamos a descomponer el peso en dos componentes, ¿no? En una componente vertical, más o menos por acá, y una componente horizontal, ¿no? Más o menos ahí. Entonces decimos, ¿no? Esta componente se va a descomponer, pero para ello necesitamos un angulito, ¿no? Necesitamos un angulito. En este caso, el ángulo de 30 pasaría a esta parte, 30 grados. Ya teniendo el ángulo, esta componente que va en el mismo sentido del eje Y' vendría a ser 130 por el coseno de 30 grados, ¿no? Y esta componente del eje X' vendría a ser 130 por el seno de 30 grados. Pero nosotros conocemos, ¿no? El triángulo notable de 30, 60, ¿no? Sabemos
Por ejemplo, si este angulito es 30 grados, 60 grados, sabemos que la hipotenusa va en una relación de 2K, el opuesto a 30 va a una relación de K y el opuesto a 60 es K por la raíz de 3. Entonces, si tenemos seno de 30, que va a ser un medio, entonces 130 por un medio va a ser 65 kilonewtons, esta componente horizontal. Y esta componente vertical, que en realidad no la vamos a necesitar en el problema, pero la vamos a calcular, va a tener un valor de 65 raíz de 3 kilonewtons. Bien, entonces, como todo el sistema tiene que estar en equilibrio, lógicamente, ¿no? La sumatoria de fuerzas hacia arriba, fuerzas hacia abajo, fuerzas horizontales, ¿no? Hacia la derecha o hacia la izquierda, tienen que ser iguales. Entonces nosotros decimos del equilibrio, ¿no? Del equilibrio. Pero ahora, ¿qué eje, no? ¿Qué eje vamos a analizar? Vamos a analizar el eje X', ¿no? El eje X'. ¿Por qué? Porque el cable está ejerciendo tensión en ese eje, ¿no? Entonces decimos del equilibrio en el eje X', y esto decimos que la fuerza de tensión, ¿no? Que la fuerza de tensión va a ser igual a 130 por el seno de 30 grados, pero ya hemos determinado que ese valor es 65 kilonewtons. Entonces, ya tenemos justamente la incógnita que nos faltaba para dar solución al ejercicio. Entonces, nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Finalmente, vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazando, vamos a tener que ese esfuerzo de tensión va a ser igual. La fuerza de tensión, que ya lo tenemos, que es 65 kilonewtons, pero lo vamos a pasar en este caso a newtons para estar en el sistema internacional. Entonces decimos 65.000, ¿no? 65.000, en este caso, sobre el área. Pero aquí el área nos están dando en milímetros cuadrados. 490 en metros cuadrados vendría a ser 4,9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y bien, no olvidar las unidades también, ¿no? De la fuerza, que vendría a ser newton. Y newton sobre metro cuadrado nos va a dar pascales. Entonces, calculando ese esfuerzo de tensión, a ver, 65.000 sobre 4,9 por 10 a la menos 4 nos da un valor de 132,65, en este caso megapascales aproximadamente. Entonces, ese esfuerzo de tensión que estaría experimentando el cable es de 132,65 megapascales.